Muy buenos días a todas y a todos, sean bienvenidos y bienvenidas. Y si les parece, comenzamos esta sesión de la Comisión de Estudios sobre la reforma del sistema electoral canario. Y como es habitual, pasamos primero a ver si a tener conocimiento de si hay sustituciones. Por el grupo mixto. Buenos días, presidente. Melody Mendoza sustituye a Casimiro Curvelo. Muchísimas gracias. Por el grupo de Nueva Canarias no hay sustituciones. Y por el grupo de Podemos tampoco veo sustituciones. Grupo Popular. Miguel Jorge, Josefa Luzardo, bueno, hay doña Águeda, la sustituyen, pero no sé, Josefa Luzardo y don Emilio Moreno. Por el grupo socialista canario hay sustituciones, completo. Y por Coalición Canaria tampoco hay ¿Ah, sí? Entonces sustituye a Pablo Rodríguez. A Pablo. Pues muy bien, comprobado la presencia de todos. Pues hoy tenemos dos sesiones. Esta es la primera en la que concluyen la presencia de los partidos políticos que no han obtenido representación parlamentaria en esta legislatura, pero que sí a lo largo de todo el proceso autonómico han logrado en alguna ocasión más del 3% de los votos de Canarias o el 15% en la isla. Y en este caso es el partido que tiene comparecencia en el día de hoy es el PIL, Partido Independiente de Lanzarote. Y como portavoz, como representante, comparece don Ramón Bermúdez Benasco y lo acompaña don José Marcial, que el apellido Marcial González. Gracias. Vamos a recordar un poquito los tiempos. Tienen ustedes 10 minutos para una primera exposición. Si no me corrige, que aquí tengo una compañera magnífica que Los grupos parlamentarios tienen 5 minutos cada uno para presentar preguntas, formulaciones o añadir asuntos que les consideren convenientes y cierran ustedes también el grupo, el partido político del PIL cierra en un turno de intervención que somos bastante flexibles, pero no mucho más de 10 minutos, diría yo que más que menos. Entonces, don Ramón Bermúdez, muy buenos días de nuevo, tiene usted la palabra. Buenos días, gracias señor presidente. Buenos días, señoras y señores diputados. Yo en persona, como presidente del Partido Independiente de Lanzarote, me acompaña, como bien apuntaba el presidente de la comisión, el compañero José Marcial González Dorta, que es el vicepresidente segundo, y comparecemos hoy aquí en representación del Partido Independiente de Lanzarote y atendiendo la invitación de esta Cámara donde reside la soberanía del pueblo canario para exponer que estamos ante la posible reforma electoral de un sistema heredado de intentos de resolver un pleito insular que siempre ha impedido la cohesión territorial del archipiélago y que ha generado toda suerte de insolidaridades y que, como se ha comprobado, la ley electoral canaria vigente nos disgusta a muchos, no solo por la desigualdad en la representación de los votos que se da de las diferentes islas, sino sobre todo por unas injustas barreras electorales que fueron modificadas para impedir la incorporación a este Parlamento de distintas formaciones políticas muy apoyadas en determinados momentos por la sociedad canaria en determinadas islas. Partiendo de la base de que el sistema electoral español y analizando el actual sistema electoral canario, creemos que las variables de este, determinadas por la legislación actual,
presentan varias dificultades para la democracia y para la representación política de esta tierra. Sin embargo, es constatable la dificultad de su modificación, no solo por los obstáculos jurídicos que pudieran existir, sino por los propósitos e impedimentos de la propia clase política que impera en Canarias. Esta es una cuestión presente únicamente en la parte de la sociedad más activa políticamente y que no creemos, si este tema está presente en el Parlamento, no es por el objetivo de defender los derechos de los votantes, sino por los intereses de las propias formaciones políticas. No obstante, somos conscientes que si hay seria voluntad puede ser posible acordar mejorar un sistema electoral que satisfaga simultáneamente todas las exigencias constitucionales e insulares y además que pueda ser adecuado para toda Canarias, desde cada isla y en su conjunto. Solo se necesita que las distintas formaciones políticas con representación parlamentaria en estos momentos se apliquen a la tarea. En la actualidad, y lo constatamos desde el Partido Independiente de Lanzarote, las elecciones autonómicas de Canarias se rigen por el sistema electoral que no es del todo proporcional, pero sí el más restrictivo de España. Cuando llegó a Canarias la autonomía en el 81, en un contexto en el que se reavivaron los recelos de cada isla respecto a los demás, ya contaba cada una con una considerable autonomía con sus respectivos cabildos, así como una provincia frente a otra, desde las islas llamadas menores, El Hierro, La Gomera, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote, se sacó a relucir su déficit histórico frente a las capitalinas. Y con ello se dificultaba propiciar cualquier estatuto de autonomía que no igualara su representación parlamentaria a las dos islas mayores. Entonces, y a fin de lograr el acuerdo en aquel momento, se estableció que la circunscripción electoral serían las islas, pero con desviaciones importantes en la representación de cada una. Se decidió que 30 diputados irían a esas islas, a razón de 3 para El Hierro, 4 para La Gomera, 7 para Fuerteventura y 8 para La Palma y Lanzarote, y la mitad restante, los otros 30 diputados, se repartieran a partes iguales para las dos islas capitalinas. Pero es a partir de entonces cuando esta primera decisión de las fuerzas conformadas en torno a los incipientes partidos políticos canarios se fueron añadiendo otros elementos distorsionadores, siendo el más relevante de ellos las barreras electorales canarias. Los topes electorales, que en España varían entre el 3 y el 5%, se fijaron en un 20% en la circunscripción insular y un 3% autonómico, elevándose luego en el 96 al 30 y al 6% respectivos, convirtiéndose de esta forma en la más alta del Estado y de Europa. Aquella modificación decidida fue una decisión estratégica casi de manual. El PSOE, el Partido Popular y Coalición Canaria habían aprobado en el Parlamento de Canarias una reforma estatutaria en la que se proponía su reducción, pero durante su trámite en el Congreso los diputados Coalición Canaria y el Partido Popular pactaron subirlas por sorpresa a su umbral actual, el 30 y el 6. Estamos, por lo tanto, ante un caso único en España con dos barreras electorales simultáneas. Pero si la primera decisión de sobrerepresentar a las islas pequeñas fue un acuerdo político que se quería justificar para poner en funcionamiento la autonomía, la segunda decisión, la de la doble barrera con sus elevadísimos niveles, fue una herramienta de los partidos políticos para asegurarse sus cuotas de representación en el Parlamento de Canarias. Con la doble barrera se da lugar a paradojas como que en una circunscripción pequeña se obtenga un diputado con 1.500 votos y en otra grande con 55.000 votos no se obtenga ninguno. O como que en una misma circunscripción grande un partido con 20.000 votos obtenga diputados y otro con 55.000 ninguno, pues el primero ha accedido por la barrera autonómica del 6% sin que superara el 30% en la circunscripción y el segundo, sin superar el 30% insular, no lo ha conseguido tampoco con el 6% autonómico. También es verdad que el sistema electoral canario, que fue fruto de un acuerdo político, es uno de los pocos que no ha reservado un cupo de escaños para asignar según las variaciones censales. Ello, por ejemplo, ha dado lugar a que Fuerteventura, con 7 escaños, pese a tener más población actualmente que La Palma, con 8, tenga un escaño menos. La doble barrera de acceso al Parlamento que se da en Canarias es inédita, en España y en Europa, siendo los porcentajes que actúan como frontera los más altos de todas las regiones. Estas barreras están provocando que una cantidad inaceptable de votos que se depositan en las urnas no valgan para nada. En 2007, el propio Partido Independiente Lanzarote, que consiguió el 22,3% de los votos de la isla, aún así se quedó fuera del Parlamento. No son proporcionales a sus poblaciones los escaños que se reparten por islas, pero se introdujo este sistema en el 82 porque había que aprobar el Estatuto de Autonomía. Y para ello era necesario el concurso de las islas menores, que se mostraban, como ya anunciábamos antes, desconfiadas en lo que a las dos islas capitalinas se refiere, y temían que éstas maniobrasen en su beneficio.
Y al mismo tiempo Tenerife y Gran Canaria a su vez también desconfiaban entre sí, así que se introdujo en aquel momento el sistema de triple paridad. Mitad de escaños entre las islas capitalinas y no capitalinas, mitad de escaños entre provincias y los mismos escaños para Gran Canaria y para Tenerife. En realidad el actual sistema juega a favor de los grandes partidos y bloquea la entrada a partidos minoritarios que lo pueden ser en el contexto de Canarias, pero que puede contar con respaldo importante en el contexto insular. No hemos de olvidar que nos encontramos en una comunidad autónoma fragmentada, conformada por diversos territorios insulares y que todos han de estar representados conjuntamente con la población en este Parlamento. No se puede representar un territorio fragmentado como si de un territorio continuo se tratara. Por ello, desde el Partido Independiente de Lanzarote seguimos pensando que se debe continuar manteniendo la triple paridad como criterio de reparto y asignación territorial de los 60 escaños de los diputados canarios, que ello hoy por hoy, aunque no sea la fórmula perfecta, sigue siendo la más justa y equilibrada de representación población-territorio en esta Cámara Legislativa, y ello sin estar añadiendo más diputados que terminaría distorsionando la representatividad existente y añadiendo más gasto público innecesario en estos momentos. No se puede negar que las posibilidades de desarrollo individual y colectivo existentes en Tenerife y Gran Canaria son muy superiores a las de Lanzarote, a las de La Palma, a las de Fuerteventura, a las de Gomera, a las del Hierro y a las de La Graciosa. Y solo hay que remitirse a los transportes, a las comunicaciones, a la cesta de la compra, al desarrollo, a la sanidad, a la educación, al acceso a la cultura. Canarias, con el sistema de triple paridad, aunque no sea el perfecto, ha sido ejemplo donde desde la asimetría resulta más igualdad. Es en este sistema donde impera la misma filosofía que la Unión Europea aplica en sus políticas a las regiones ultraperiféricas y que tanto ha beneficiado a Canarias. ¿Se imaginan aquellos que solo piden primar el criterio poblacional que desde Europa a esta comunidad, a Canarias, conformada por 8 islas, nos aplicaran el mismo criterio que desde las islas de Gran Canaria y Tenerife se pide aquí? Sencillamente desapareceríamos del mapa, ni regiones ultraperiféricas, ni ayudas comunitarias, ni POSEI, ni nada. Con la triple paridad, los habitantes de todas las Islas Canarias han tenido la posibilidad de poder hacerse oír sin importar de qué isla fuera. Y creemos que la disyuntiva es sencilla. O seguimos con sistema de gestión y de decisión que garantice la cohesión de esta tierra, que se siga progresando y dando pie a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, o volvemos a tiempos pasados donde por vivir en un territorio con poca población no se cuenta nada o casi nada y nos veamos obligados a emigrar. Canarias se construye de abajo hacia arriba, desde la isla a la comunidad. Es un deber y se hace necesario que los servidores públicos, sea cual sea su formación política e ideología, defiendan a sus representados y poder hablar desde esta isla y con una sola voz de aquellos asuntos relevantes para cada una de ellas y para Canarias en su conjunto. Entendemos desde el Partido Independiente de Lanzarote que se ha de mantener la isla como circunscripción electoral, pero eliminando el distorsionador elemento de los topes electorales que actualmente son de un 30% insular y un 6% autonómico, los más altos, como decíamos, del Estado y de Europa, y un caso único con 2 barreras electorales simultáneas. Pensamos, y así lo manifestamos, que deben reducirse a entre el 10 y el 15% insular y el 2 o 3% autonómico, aunque de ello, a pesar del temor que parece tener algunas formaciones políticas, resulte un Parlamento con la presencia de más fuerza política. Hemos de ser conscientes, y desde el Partido Independiente de Lanzarote lo somos, de los nuevos tiempos y de la pluralidad de las distintas islas que entendemos debe estar representada en este Parlamento de Canarias. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ramón Bermúdez. Y entonces pasamos ahora al turno de los grupos parlamentarios. Por el grupo parlamentario mixto, doña Melody. Gracias, presidente. Buenos días, señor Bermúdez, buenos días al señor Marcial González. Le damos la bienvenida al Partido Independiente de Lanzarote a esta Cámara. Desde la Agrupación Socialista Gomera queremos unirnos a las felicitaciones por su reciente nombramiento. Sabemos que no es un reto fácil volver a traer al PIL a esta Cámara, pero confiamos que con su liderazgo sí que se pare la racha negativa de los últimos años.
Por supuesto, el PIL es un partido que tiene mucho que decir sobre el sistema electoral canario y en concreto porque han sido especialmente perjudicados por la barrera insular del 30% aprobada con la reforma del Estatuto de Canarias de 1996, que impidió, a pesar de que en 1995 habían obtenido 4 escaños por Lanzarote con las siglas de Plataforma Canaria Nacionalista, que no pudieran revalidar estos escaños en las elecciones de 1999, a pesar de concurrir con la Federación Nacionalista Canaria y a pesar de ser la segunda fuerza más votada de Lanzarote con el 28,19% de los votos. Aunque en el 2003 superaron la barrera insular y consiguieron 3 escaños junto al FNC, en 2007 tampoco pudieron acceder a esta Cámara con el CCN, pese a sacar el 26% de los votos insulares. Por esta causa, en las siguientes 2 elecciones se tuvieron que presentar otra vez en coalición electoral. En 2011 con Nueva Canaria obteniendo un diputado que obtuvieron por superar la formación de Nueva Canaria la barrera del 6% regional. Por desgracia, la barrera insular se quedó aún más lejos, al obtener solo el 13,16% de los votos de Lanzarote. Como usted sabe, en 2015 se presentaron con Unidos, pero no superaron los límites que les harían entrar en el reparto de escaños. Ahora, en mitad de la reestructuración, les coge la toma en consideración de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, en donde claramente se opta por un mayor pluralismo político, rebajando el tope insular al 15% y el tope regional al 3%, lo que sin duda comparte con nosotros que es una buena noticia. Aquí se trata de que puedan tener voz el mayor número de fuerzas políticas posible y que sean reflejo de la pluralidad política de los ciudadanos de las 7 islas. Bajando los límites se conseguiría paliar en gran medida la cuestión que nos lleva a este debate. Nos sigue sorprendiendo, dada la clara diferencia de desarrollo que hay entre las islas capitalinas y las no capitalinas, que se trate el asunto como un déficit de democracia que afecta a Tenerife y a Gran Canaria, cuando es evidente que la representación en ambas islas es perfectamente capaz de hacer valer cualquiera que sean sus intereses. Decirnos que están pobremente representadas nos parece una excusa con la única intención de sacar más diputados, sin más objetivo que reforzar la presencia de aquellos partidos que optan por centralizar su actuación en estas 2 islas y olvidarse del resto. Con esto no queremos decir que los 30 diputados de las islas no capitalinas, aunque militen dentro de un partido de corte regional, no tengan voz. Y siempre que nos traen a debate algunos de los problemas que tienen en sus islas, que necesitan solución, saben que cuentan con nuestro apoyo porque compartimos con ellos que hay que tener una visión más solidaria en Canarias. Pero esto no significa que no nos neguemos a que se apoyen las pretensiones de Tenerife o Gran Canaria. Eso es radicalmente falso. Y esa es la paradoja de la falsedad subyacente que hay en la necesidad de cambiar el sistema. ¿Acaso el sistema actual perjudica a los habitantes de Tenerife o Gran Canaria? Pues la respuesta es clara, la respuesta es que no los perjudica. Así que esperamos que se vayan desterrando algunos discursos falsos que solo conducen a la división de la ciudadanía. Muchas gracias por venir, señor Bermúdez, señor González, y le damos ánimos para que el PIL siga con su vocación democrática participando en los próximos comicios. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Melody. Por Nueva Canaria. Muchas gracias, señor presidente. Dar la bienvenida también a don Ramón, señor González Dorta. Y bueno, yo creo que el PIL es uno de los ejemplos claros de un sistema electoral que ya hemos reiterado en esta comisión, absolutamente legítimo, porque obviamente fue decidido en el ámbito de nuestra legislación, de nuestras normas y en el ámbito democrático, pero que generaba una distorsión importante. Una distorsión entre lo que la ciudadanía decide votar y lo que finalmente termina traduciéndose en representación parlamentaria. Quizás ustedes han sido de los partidos que lo han vivido de una manera más intensa. Han sido durante muchísimos años la fuerza política en la que los habitantes de la isla de Lanzarote han decidido darle su apoyo mayoritario y sin embargo, pues esos habitantes no tuvieron la posibilidad de que su voz fuera y tuviera eco en el Parlamento de Canarias. Ustedes han hecho una referencia, en este caso concreto, a una de las
digamos, de uno de los elementos que distorsiona esta cuestión, el de los topes electorales, con los que nosotros coincidimos plenamente. Es más, coincidimos hasta el punto de que en la legislatura anterior fuimos capaces de ponernos de acuerdo, aunque nuestros proyectos políticos no coincidieran del todo, pero porque entendíamos que esas barreras electorales había que superarlas. Y evidentemente fue una alianza estratégica, aunque luego, durante esos 4 años, y lo decimos y lo hemos planteado en numerosas ocasiones, pues el entente fue constante, sin ningún tipo de discrepancias a nivel interno, de organización, y se pudo comprobar durante los 4 años. Pero era la única posibilidad, tanto quizás para uno, y también muy probablemente para los otros, de poder sortear esas injustas y absolutamente desproporcionadas barreras electorales. Obviamente no coincidimos en el segundo elemento que nosotros entendemos que distorsiona nuestro sistema electoral, y es que cuando hablamos de la posibilidad de que la gente tenga derecho a tener su voz representada, también sucede de esta manera cuando una parte importante de esa población o tampoco consigue este objetivo, o lo consigue en una proporción muy minoritaria, en función de otros que sí lo logran con bastante menos representación. En los dos casos hay una desproporción. Cada uno la entenderá más legítima la suya que la otra, pero objetivamente en los dos casos hay una desproporción. Algo importante que ha tenido esta comisión es que hemos asistido durante las pasadas sesiones que finalizarían en el día de hoy con los partidos que no tienen representación parlamentaria, curiosamente a 5 modelos distintos, a 5 visiones distintas de lo que tendría que ser nuestro sistema electoral. Hemos asistido a gente que cuestiona absolutamente la triple paridad, hay gente que cuestiona todo el sistema, yéndose a un voto una persona, hay gente que cuestiona los topes insulares, en el sentido de que las fuerzas minoritarias con su sistema electoral, o las fuerzas no minoritarias, las fuerzas donde su único eje de actuación es el ámbito insular, no tendrían acceso al Parlamento. Hemos asistido a todas las variables posibles, y ustedes hoy introducen una donde se elimine se rebaje considerablemente los topes electorales, pero se mantenga la triple paridad. Por tanto, si cada uno mantuviera su posición, está claro que sería imposible avanzar hacia un sistema electoral donde todos veamos de alguna forma u otra nuestra visión de este sistema electoral y por tanto de la representación de la ciudadanía en el Parlamento recogidas en un aspecto u otro. Porque desde nuestro punto de vista parecería que no sería razonable, una vez que hemos visto que es un sistema que no contenta prácticamente a nadie, en su totalidad, mantenerlo tal y como hoy está. Tampoco quizás desde nuestra perspectiva particular defenderíamos un voto a una persona, porque sí que entendemos que cada uno de los territorios de esta tierra de Canarias tienen que tener representación. Por supuesto, lo hemos defendido siempre. Otra cosa es el nivel de representación. Y ahí es donde hemos discrepado, o podemos tener esa discrepancia, por ejemplo, con el posicionamiento que ustedes hacen. Pero claro que cada una de las islas tiene que tener representación. Por tanto, el sistema de una persona a un voto quizás podría impedir esta cuestión. Y eso no lo defiende, ni lo va a defender Nueva Canaria. Pero es verdad que intentar resolver el problema que desde mi óptica política, desde mi proyecto de partido político o desde mi isla vendría a salvaguardar nuestra visión, es una visión sesgada, por decirlo de alguna manera, del problema global. Lo digo porque habría que entender que otros, también con la misma legitimidad, puedan entender que la solución esté en otro lado. Por eso creo que estamos obligados a buscar un punto intermedio, donde los topes electorales, yo creo que hay un consenso bastante amplio con la gran mayoría, en que es necesario rebajarlo, y hay un aspecto bastante mayoritario también en cuanto a fuerzas políticas. Y voy terminando, señor presidente, en que la triple paridad no ha sido el modelo también de representación más justa. Y vuelvo y reitero, teniendo claro que todos los territorios deben de tener representación, que va a haber desproporción, sí o sí, eso sucede en España, sucede prácticamente en todos los ámbitos parlamentarios. Consideramos que es justo para que las islas que tienen menor población tengan representatividad, pero creemos que hay que mejorar esa representatividad. No obstante, entendemos y agradecemos la posición del PIL, creo que lo han sufrido de primera persona
en primera persona este sistema electoral injusto, con las variables que tiene, y bueno, vamos a ver si somos entre todos capaces de ponernos de acuerdo y alcanzar para todos, para todas las islas y para los 2 millones de ciudadanos y ciudadanas que viven en Canarias, un sistema que aglutine quizás de la manera, ese punto medio en el que casi todos veamos reconocidos o reflejadas las posiciones que mantenemos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Luis, por el grupo parlamentario de Podemos, doña Concesión Monzón. Sí, buenos días a todas y a todos. De aquí también le agradecemos su presencia en esta Comisión de Sistema Electoral. Y me gustaría hacer algunos comentarios sobre algunas afirmaciones y cuestiones que usted ha planteado. Primero ha empezado hablando de que el sistema electoral canario tal como está lo considera que no ha servido para cohesionar las Islas Canarias. En eso estamos totalmente de acuerdo con ustedes. No ha servido para cohesionar las Islas Canarias, pero después hemos visto cómo solo se ha centrado en el tema de las barreras electorales, que efectivamente son barreras electorales injustas y que no hay ningún sistema electoral en el mundo que tenga este tipo de barreras y que en esto compartimos evidentemente que tienen que reducirse drásticamente. Además usted comentaba la forma en que se subieron, que bueno, tengo la oportunidad de decir que, bueno, igual que en el Congreso de los Diputados, cuando usted dice que se pusieron de acuerdo Coalición Canaria y el Partido Popular para subir unos topes que no se habían pactado previamente en Canarias, ahora tenemos el debate del Estatuto de Autonomía, como usted sabe, en el Congreso de los Diputados, y en el que también una de las cuestiones que se plantea es precisamente nuestro sistema electoral y cómo se encuentra encajado en ese Estatuto de Autonomía, algo que también tendremos que modificar y que tendremos que trabajar, no solamente aquí, pero sí me suena curioso que en ese momento sí se sirvieran del Congreso para modificar unas barreras y que ahora el discurso sea que hay que hacerlo en Canarias y no en el Estado por parte de algunos partidos que parece que cambian el discurso dependiendo del momento y de las oportunidades. Pero bueno, en cualquier caso, entendemos que las barreras evidentemente y compartimos con usted que deben reducirse porque no solamente son injustas, sino que no permiten que la pluralidad política, el deseo de todos los canarios y canarias lleguen a lo que es nuestro Parlamento. Usted hablaba también de los intereses de las fuerzas políticas a la hora de modificar los sistemas electorales y que cada fuerza política, en vez de velar por el interés de las personas, lo hace o sus propuestas varían en función de los intereses partidistas, ¿no? Nosotros no compartimos con usted del todo esa idea, por lo menos no con todas las fuerzas políticas. Es evidente que cuando hablamos de partidos que solo tienen un posicionamiento insularista, es decir, que están en una sola isla, lógicamente nosotros entendemos que ustedes defiendan la triple paridad, igual que lo puede ser la Asociación Socialista Gomera, Agrupación Socialista Gomera, lo entendemos, porque son partidos que solo están en una isla. Pero nosotros tenemos una visión archipelágica. Nosotros no vemos la representación del Parlamento de Canarias como representación de islas. Nosotros lo vemos como personas que viven en todas y cada una de las islas, y las políticas son archipelágicas, y por tanto yo con las palabras que decía la compañera Melody sobre cómo unas islas se llaman a pelear con otras, esto no se trata de pelear unas islas con otras. Yo creo que esta es la situación en la que estamos ahora mismo, cada vez menos cohesionados, cada vez más divididos, cada vez hay más pleito insular. Solo tenemos que ver en los últimos meses el devenir político de nuestro archipiélago, y por tanto nosotros creemos que eso es también causa de este sistema electoral, y por tanto entendemos que es profundamente injusta la triple paridad, un tema que no compartimos precisamente con usted. Usted lo compara además con lo que las políticas de la Unión Europea con respecto al RUP, al territorio de región ultraperiférica. Desde luego Canarias no tiene representación ni el sistema electoral de la Unión Europea cuando son las elecciones al Parlamento Europeo. Canarias no tiene representación propia. Las circunscripciones son distintas y es el Estado español el que está representado dentro del Parlamento Europeo. Y si usted se refiere a RUP como las políticas por ser región ultraperiférica, eso son las compensaciones por lejanía e insularidad que nada tienen que ver con un sistema electoral. Por tanto, no entendemos bien esa comparación. No sé si se refería a otra cuestión y, por tanto, si tiene por bien aclarárnosla, pues se lo agradeceríamos. Por tanto, yo tampoco me voy a extender más. Sabemos que somos un territorio fragmentado, eso es obvio, no somos un territorio continuo, eso es así. Pero eso no significa que nuestras políticas puedan ser archipelágicas. De hecho,
Yo lo he comentado en esta comisión, no quiero reiterarme con el discurso que siempre hago, pero es como desear que fueran pues las islas realmente las que gobernaran dentro del Parlamento. Yo entiendo que las personas cuando depositan su voto en las urnas lo que deciden es un programa político, deciden una manera de hacer política. El diagnóstico de los problemas probablemente todos estemos de acuerdo de cuáles son, pero no en las soluciones, no en cómo resolver los problemas de los canarios y canarias. Y yo creo que eso es lo que hacen los canarios cuando depositan su voto, independientemente en qué isla residan. Yo no sé el sentir de los diputados que están en este Parlamento, si nacen o residen, porque incluso yo quiero decir que hay diputados que residen en otras islas distintas de las circunscripciones que se han presentado, que no hay ningún problema, porque es que yo creo que estamos representando a todos y todas las Canarias. Con lo cual el problema no creo que sea de las islas, el problema es de las políticas, de qué se quiere hacer para resolver los problemas. Y yo creo que en esa medida la triple paridad no se ajusta, no representa el sentir de los canarios, y en ese iría nuestro sentido, es decir, tememos que tiene que haber representación, y ya termino, representación por islas, pero desde luego esta triple paridad es injusta a todas a las políticas que quieren los canarios y canarias cuando depositan su voto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nada más felicitarla porque fue usted muy puntual con el tiempo. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular, don Miguel. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Bermúdez, y le agradezco mucho su intervención, que nos servirá, en fin, al Partido Popular, al Grupo Parlamentario Popular, para tomar buena nota de cuáles son las opiniones suyas y de otros intervinientes de otras formaciones políticas que no han tenido representación parlamentaria y que, bueno, que vienen a reflejar también voluntades de canarios afectados por un sistema electoral que nosotros, cuanto menos, calificamos de anómalo, ¿no? Me gustaría hacer una serie de comentarios en relación a su intervención, que es en definitiva de lo que se trata la intervención de los grupos parlamentarios, ¿no? Hablar de lo que usted piensa, de lo que su grupo político piensa y de lo que cree que es mejor para el futuro de nuestro sistema electoral en Canarias. Habla usted fundamentalmente del gran problema de las injustas barreras electorales, y que particularmente, coincido con la intervención de algunos de los que me han precedido en el uso de la palabra, particularmente al PIL le ha venido pues francamente mal, ¿no? Una formación política, quizás no ahora, pero en el pasado, muy importante en la isla de Lanzarote, con un porcentaje de votos muy alto, más del 20%, a lo mejor no llegando al 30%, y ve impedido su acceso al Parlamento de Canarias, cuando otras formaciones políticas con bastante menor porcentaje de votos en la propia isla de Lanzarote sí que efectivamente tenían representación política, y por tanto considero que, en fin, ustedes son verdaderamente perjudicados por este sistema electoral. Pero creo que se quedan cojos. Yo creo que el sistema electoral es malo por ese motivo, y es malo también porque existe una mala distribución de escaños entre las distintas islas del archipiélago, y por tanto creo que ese es uno de los elementos que usted, en fin, no coincide con ello, pero sí que nosotros sí coincidimos que es necesario modificar, ¿no? Porque está produciendo distorsiones en el sistema electoral y en la representación del Parlamento. El ejemplo más claro y nítido es la representación en el Parlamento del año 2015 en relación con el porcentaje de votos, ¿no? Resulta que la primera fuerza política es la segunda formación en escaños, que la segunda formación política en número de votos es la tercera formación política en número de escaños, y que la tercera formación política en votos es la primera en representación de escaños. Usted me reconocerá que eso no es normal, ¿eh? Lo podrá hacer, se podrá denominar de cualquier manera, pero normal eso no es, ¿no? Lo lógico y lo normal, el sentido común, viene a decir que los que más votos tengan en una representación, en una circunscripción, en una región, en una provincia, pues lo lógico es que tengan mayor número de escaños. Eso entiendo yo que es el sentido común lo que nos debe hacer pensar en el tema. Habla usted de que gracias a este sistema electoral, digamos que Canarias se ha cohesionado más y que se ha tenido más en cuenta a las islas menores. En fin, yo eso discrepo también. Yo creo que la cohesión de un archipiélago como es el nuestro, de un territorio, viene más por la sensibilidad mostrada por los gobernantes, por las políticas que se hacen en cada una de las islas, que por la representación parlamentaria. Añade lo de Europa, que yo sepa, la representación del Parlamento Europeo, que es efectivamente por estados, fundamentalmente se hace por un criterio poblacional y no por otro, ¿no?
En definitiva, yo para no cansar, porque prácticamente se ha dicho todo mucho por parte de los anteriores intervinientes. A nuestro juicio, el sistema electoral es un sistema a reformar en ambos sentidos, en una mejora de la distribución de escaños por islas del archipiélago y en una, sin duda, y en ello estamos de acuerdo con usted, reducción de topes electorales, que podrían ser 2 topes electorales, uno solo, en fin, eso son cuestiones que quedarían al margen de la discusión parlamentaria, ¿no? Antes la señora Mendoza dijo, ¿acaso este sistema electoral perjudica a los habitantes de Gran Canaria y Tenerife? Y dijo, con rotundidad no. Yo hago otra pregunta. Digo, ¿acaso otro sistema donde los habitantes de Gran Canaria y Tenerife pudieran tener mejor representación política perjudica a los habitantes de La Gomera? Mi respuesta es rotundamente no, porque al final esto no es una cuestión de que unas islas puedan salir beneficiadas respecto a otras, sino de que el conjunto del archipiélago esté francamente mejor representado. Yo no puedo admitir, siendo de Gran Canaria, que mi voto valga bastante menos, no moderadamente menos, bastante menos que el de otra isla del archipiélago, teniendo en cuenta sin duda los factores de corrección necesarios para que todos de verdad se sientan verdaderamente representados en el Parlamento. Gracias, don Miguel. Don Miguel Jorge, por el Grupo Socialista Canario. Don Iñaki Álvaro. Gracias, señor presidente. Bienvenido, señor Bermúdez. Y gracias por su intervención y por estar hoy aquí mostrándonos la opinión del partido del PI, del Partido Independiente de Lanzarote. Primero, es decir que voy a ser breve. Yo creo que aquí lo que estamos sobre todo es para escucharles a ustedes, a los comparecientes, más que para dar nuestras opiniones, aunque sí he de decir que a mi modo de ver no hay mayor enfrentamiento, no hay mayor discurso frentista entre islas de aquellos que quieren ver dos bloques de islas, entre las islas no capitalinas, las capitalinas y a su vez entre las capitalinas. Yo creo que Canarias son 8 realidades diferentes, 8 realidades que deben de estar lo suficientemente bien representadas en esta Cámara y 8 realidades de las que debemos hablar por obligación, pero por responsabilidad también buscar soluciones y construir servicios públicos que estén a la altura de los habitantes allí donde vivan, y que realmente lo importante es que todos los habitantes de Canarias, vivan donde vivan, puedan acceder a un nivel de prestaciones y de servicios públicos en igualdad de condiciones. Y eso es realmente lo relevante, independientemente de dónde vivan. Sí le quiero hacer algunas preguntas, más que intervenir, más que darle opiniones, hacerle preguntas para seguir incidiendo en su intervención inicial y que nos pueda aclarar algunas cosas. La primera es, habló de que no se dejó nunca una reserva de diputados para las variaciones demográficas, ¿no?, entre islas. Algo así le llegué a entender. Y yo le quería preguntar si usted ve en que esa reserva o esa modulación entre incrementos de población o descensos de población se podría ver compensada con la idea que lleva planteando hace tiempo el Partido Socialista de la circunscripción regional. La circunscripción regional que se añadiría al sistema actual y que podría compensar ese aspecto, o al igual lo contenido en la propia propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía, sobre que una isla con más población no tenga menos representación que una isla con menor población, que es el caso que usted nombró entre Fuerteventura y La Palma, y que se vería corregido si entra en vigor, evidentemente, la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía. Un estatuto que establece unas bases, independientemente de que sí es cierto que hay una disposición transitoria, que mientras no se haga una ley en Canarias, y nosotros partimos de la idea de que en Canarias es donde se debe de legislar sobre el sistema electoral canario, sí hay una disposición transitoria en la que se establece la triple paridad con la reducción de las barreras a la mitad, pero por otro lado, sí en esas bases, independientemente de la disposición transitoria, en esas bases sí se habla de la posibilidad de la circunscripción regional, de la corrección de que una isla con más población no tenga menos diputados que una con menos población,
y, en definitiva, de unas bases en las que me gustaría si el Partido Independiente de Lanzarote pues se encontraría cómodo si quedasen como están o si cree que deberían de modificarse. También me gustaría preguntarle por qué cree usted que se realizó la decisión entre Coalición Canaria y Partido Popular en su época de aumentar las barreras a las actuales, ¿no? Al 6 y al 30%. Si la intencionalidad de estos dos grupos políticos fue preservar al Parlamento de Canarias de una excesiva fragmentación y, por tanto, procurar una gobernabilidad más fácil, por así decirlo, o si esa decisión obedeció a un puro tacticismo partidista para eliminar posibles adversarios, como pueda ser el PIL u otros partidos de corte insularista. También le quería preguntar qué opina del posible incremento de diputados hasta los 70. El Estatuto de Autonomía, al igual que en el actual, se habla de que esta Cámara está representada entre 50 y 70 y nosotros siempre hemos creído que difícilmente nos pondremos de acuerdo si bajamos el número de representantes, sino todo lo contrario, no quitarle representación a ninguna isla, sino en todo caso compensar con subidas y más teniendo en cuenta que este Parlamento de Canarias, en cuanto a población y representantes, pues no es precisamente de los parlamentos con mayor número de diputados. Y, por último, ¿qué fórmula cree que debe darse, si es que debe darse, para que el partido más votado sea el que más representación tenga en este Parlamento? Una cuestión que yo creo que es muy discutida y que ahí puede estar la piedra filosofal, como se dice, ¿no? ¿Qué elementos deben de darse, si es la circunscripción regional, si es otra representación por isla? En definitiva, ¿cómo cree usted que se debe dar respuesta a esta contradicción, o al menos aparente contradicción? Muchas gracias. Muchas gracias, don Iñaki. Por el Grupo Nacionalista Canario, don José Miguel Ruano. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a los comparecientes del PIL. Esperábamos con atención el desarrollo de su propio congreso para, a su vez, que la presencia de ustedes aquí tuviera la legitimidad necesaria y el planteamiento de su partido aportara como aporta al desarrollo del trabajo de esta comisión. Quiero decir que habrá notado ya el compareciente que en las diferentes intervenciones ya se expresan posiciones políticas distintas en torno a un asunto que es complejo. Hemos dicho todos, me parece que en lo único que coincidimos es que es complejo. En ese sentido me ha gustado, y ahora diré también alguna contradicción, la intervención de don Luis Campos, portavoz de Nueva Canaria. No sé, debe ser siempre más fácil entenderse con don Luis Campos que a veces con el portavoz titular, porque suele hacer en eso, muchas veces, don Román, alguna incidencia excesivamente dura, como para intentar llegar a un acuerdo, porque aquí, si realmente intentamos llegar a un acuerdo, debemos seguir trabajando en esa dirección. Decía don Luis Campos que de los partidos que han concurrido sin representación, los 5 han presentado modelos distintos, y eso ya en sí mismo es una expresión de la dificultad. Quería decirle incluso que uno de esos partidos, en las reuniones previas que tuvimos para constituir esta comisión, como era el Partido Ciudadanos, cuando en esas reuniones previas, dirigiéndose a la representante del grupo mixto, la agrupación socialista Gomera, le dijo que no hacía falta que hablara, que ya sabía cuál era su posición. Es decir, que esto es como algunos plantean el ejercicio de la política. Y nosotros, cuando hablamos del modelo, lo que decimos es: este modelo ha funcionado. El modelo que sustituya a este modelo tiene que ser al menos mejor modelo. Esto es lo que decimos. Entonces, por tanto,
Cuando hablaremos más tarde, cuando concurra el Foro Cívico Demócratas por el Cambio, de algunas cuestiones que creo que son de mucho interés, pero creo que es importante, al final, la conclusión a la que lleva el portavoz de Nueva Canarias, es entre todos que seamos capaces de ponernos de acuerdo. Una cuestión que es sensiblemente difícil. Mire, y en relación con algunas cosas, e incluso para mi compañero, hasta ahora socio Iñaki Lavandera, en la intención de Coalición Canaria y el Partido Popular en el año 96, cuando se subieron las barreras en Madrid, nosotros ya no la compartimos. Hace tiempo que dijimos que el planteamiento de las barreras es el que tenemos desde 2007 en la propuesta de estatuto, que compartimos con el Partido Socialista, es decir, bajar las barreras electorales, a lo que hoy tiene la propuesta que se ha tomado en consideración en el Congreso del 3% a nivel Canarias y del 15% a nivel insular, que es menos que lo que tenía el estatuto originario, que era el 20% a nivel insular. Entonces, en ese contexto está el debate. Yo, incluso en la intervención de algunos otros representantes sobre la posición partidos insularistas, partidos no insularistas, es que al final Canarias es un todo y es una suma, y es que al final separar los sumandos de la suma global pues tiene gran dificultad. Los partidos que tenemos estructura en toda Canarias tenemos capacidad para superar sin duda la barrera autonómica, y los partidos que no tienen estructura en toda Canarias tienen que superar las insulares. Un partido como la Agrupación Socialista Gomeras, que tiene nada menos que el 47% en la isla de La Gomera. En fin, esto es una cosa que, guste o no, es una realidad objetiva. Y cuestión distinta es cuando se establecen, y eso lo veremos más tarde, las diferencias en relación con la población. Pero sí me gustaría utilizar mi intervención para hablar de también la continua, la sucesiva, la reiterada cuestión de si la tercera fuerza política en votos es la primera fuerza en escaños, porque es que resulta que la tercera fuerza política, que dice don Miguel, resulta que es la primera en 5 islas, es la primera fuerza en la más poblada, en Tenerife, es la primera fuerza en la menos poblada, en El Hierro, y es la primera fuerza en las medianamente pobladas, en Lanzarote, en Fuerteventura y en La Palma. Tan solo no es primera fuerza en Gran Canaria y en La Gomera. Y parece que el problema es solo con Gran Canaria. Y después lo veremos. Y tiene que ver mucho con la ruptura de un partido político previo, que era Coalición Canaria, que se rompió en 2. Hay una fuerza que hoy representa también a Gran Canaria, con 4 escaños por esa isla, como es Nueva Canarias, y una con 1, que es Coalición Canaria en Gran Canaria. Y este es el debate. No es ningún otro. O sea, en cualquier caso, estamos dispuestos a concurrir, como nos solicitaba don Luis Campos, en la solución, y para eso está creada esta comisión. Muchas gracias al compareciente del Partido Independientes por Lanzarote, y solo termino, presidente, para decir que la sentencia del Tribunal Constitucional 225 del 98, cuando resuelve sobre este asunto, lo que habla sobre la barrera insular, es la barrera insular dice que supone un correctivo de la primera, o sea, de la autonómica o regional, en beneficio de la representación de cada isla, permitiendo la presencia en el Parlamento Canario de candidaturas de fuerte implantación insular, aunque con escaso nivel de voto en su valoración global, desde la óptica del voto emitido en el conjunto de la comunidad autónoma. Por tanto, la barrera insular es una garantía de la presencia de las fuerzas insulares. Otra cosa es que si es muy elevada, difícilmente garantiza la presencia de esas fuerzas insulares. Muchas gracias. Muchas gracias, don José Miguel. Concluido el turno de los portavoces, corresponde ahora la palabra de nuevo al representante del Partido Independiente de Lanzarote, don Ramón Bermúdez. Tiene la palabra. Muchas gracias, señoras y señores diputados. Muchas gracias, presidente. De todas formas, yo seré breve en mi intervención porque, sé que es un trabajo complicado. La solución no va a ser fácil, pero desde luego hay algunas cosas que no comparto. Cuando se hace comparaciones de que si el valor de un voto vale tanto de una formación política o de una isla, yo creo que los votos en las islas valen todo lo mismo. Si en aquel momento el PIR se sentaba en el Parlamento es porque las distintas formaciones políticas no tenían
la misma fuerza en Lanzarote que tuviese el PIL, o si hoy se sienta la agrupación gomera socialista, pues porque ahí también se presentan las diferentes formaciones políticas, ¿no? No podemos, entendemos del Partido Independiente de Lanzarote, comparar y hablar de valores de votos cuando estamos hablando de realidades diferentes. Desde luego nosotros estaríamos incluso en su momento, hasta podríamos ver la posibilidad de cambiar o de estudiar la triple paridad, pero señores, seamos sensatos, y desde luego yo, aquellos que a veces hablan tanto de las islas capitalinas y la poca representación, o sobre la representación de las islas pequeñas, lo que ya apuntaba, les invitaría a compartir las realidades de las islas pequeñas. No somos todos iguales, no tenemos todos las mismas posibilidades. Nosotros, por ejemplo, en Lanzarote, y supongo que en otras islas pequeñas le pasa lo mismo, el acceso a la educación pública nos cuesta a los de Lanzarote, les cuesta a las instituciones de Lanzarote mucho más que le cuesta a las instituciones de Gran Canaria o las instituciones de Tenerife, porque allí están instaladas las universidades públicas que pagamos todos los canarios, pero que nosotros para acceder tenemos un plus y tenemos que desplazarnos. Esta mañana mismo yo lo hablaba en un medio de comunicación. Mientras otros tenían la facilidad de llegar porque tenían mejores comunicaciones o porque vivían en esta isla, nosotros teníamos que estar desde una hora antes en el aeropuerto y mirando para las inclemencias del tiempo y a ver si llegamos o no llegamos, y lo mismo nos pasará ahora para allá. Cuando ustedes terminan aquí en una isla grande, pues tienen más posibilidades de comunicación entre las dos islas grandes. Yo creo que no podemos comparar y decir que, porque lo fácil es eso, todos los canarios, cada canario un voto cada canario, si tuviéramos las mismas posibilidades, si fuéramos iguales todos, pero no lo somos hoy por hoy. Al Partido Socialista, que aumentar el número de diputados, yo creo que tenemos que ser conscientes, ya digo, viendo que la solución es compleja y a lo mejor una de las salidas podría ser ese, lo público, las instituciones públicas, los gobiernos, las comunidades, estamos muy cuestionados por la población. De hecho, esa fracción de representación, ese resurgir de nuevas opciones políticas, de la abstención disparatada, porque no podemos estar generando más gasto público. Yo creo que ya habrá posibilidades, de todas formas no le veo la solución inmediata, pero lo que sí es verdad que no debemos tener miedo a un Parlamento más plural, más representativo. Es verdad que eso traerá o será más complejo para una estabilidad o una forma de gobernar, pero estamos en el siglo XXI y desde luego tenemos que acostumbrarnos que cuando no hay pactos hay que dialogar mucho, hay que discutir mucho y hay que pelear mucho. Pero desde luego no nos comparemos, porque es verdad que la población manda, pero si no representamos a los territorios y es complejo, desde luego, estando en Lanzarote o estando en La Graciosa y supongo estando en cualquier otro territorio, no se comprende ese discurso que se dice, no, es que Gran Canaria está poco representada o Tenerife está poco representada. El sistema no es lo más justo posible ni lo más perfecto, pero en su momento, si eso se instaló fue porque era la única forma de mantener cohesionada a esta tierra. Es verdad que se ha avanzado y si no se hubiese hecho por la triple paridad, pues no sé dónde estaríamos las islas menores. Pero bueno, si en Lanzarote no nos remitimos al pasado, muchos tuvimos que emigrar o tuvieron que emigrar, yo afortunadamente todavía estoy allí, y venirse al sureste de Gran Canaria a trabajar porque allí no se movía la economía, allí no había posibilidades. Hoy estamos en el siglo XXI, desde luego las cosas han ido cambiando, intentemos que sigan cambiando e intentemos, porque ya digo, sabemos y somos conscientes de que no es fácil la solución, pero desde luego vamos a ir paso a paso y desde luego si encontramos la solución más perfecta que la actual, incluso incrementando la lista de diputados hasta lo que permite el estatuto, bienvenida sea. Pero hoy por hoy yo creo que debemos ir dando paso por paso, las fuerzas políticas deben ir dando paso por paso. Yo creo que en principio que la representación, la sociedad se represente o esté mejor representada en este Parlamento, pero no comparemos, entendemos nosotros desde el Partido Independiente de Lanzarote, no debemos comparar eso de que un voto vale tanto de un canario, o vale tanto de un herreño, o vale tanto de un gomero, porque sea en La Gomera, sea en Lanzarote, sea en Fuerteventura, en cualquier isla de las llamadas menores o en las islas grandes, todas las formaciones políticas que se presentan tienen las mismas posibilidades, los ciudadanos elijan los que eligen. Si es verdad, y también lo entendemos como partido de ámbito insular, que ya digo, no insularista, radical, de esos trasnochados, sino solidarios también, que aquellas formaciones que no tienen una fuerte implantación en las islas menores, pues apremien o propongan de que se debe ir hacia mayor representación de la población, ¿no? Pero yo creo que ese sistema, tal como está, salvo que se encuentre otro mejor, y ya digo, va a ser muy complejo, hoy por hoy la triple paridad debe seguir en vigor. Y desde luego, un primer paso podría ser la bajada de los topes electorales para por lo menos que este Parlamento o los representados en este Parlamento sean más fiel a la pluralidad que se refleja en la propia sociedad en sí, ¿no? En sus manos está la solución, son los que tienen tienen que tomar la decisión, son los que están representados en la actual legislatura, pero luego avancemos
avancemos porque si no cada vez la brecha puede ser mayor. Es verdad que alguien apuntaba antes, algún portavoz, que esto no ha servido para coaccionar Canarias. No lo ha coaccionado totalmente, pero no ha permitido por lo menos que la brecha, que la distancia haya sido mayor. Yo creo que los que se representan están hoy ahí, el PIL en su momento, y nos vimos obligados por la barrera electoral, tuvo que pactar, para si no llegaba con el tope insular, llegar con el tope regional. En otro momento ha pactado, incluso así ni ha llegado, pero eso se da no solo en el Partido Independiente de Lanzarote, sino en otras opciones. Yo creo que en esa línea hay que acompañarse de expertos, de gente que sepa, pero seguimos apostando por lo mismo, que la circunscripción siga siendo insular, que ahí tienen la posibilidad de presentarse todas las formaciones políticas que quieran, que hoy por hoy, hasta que no se encuentre otro sistema mejor, se siga manteniendo íntegramente la triple paridad, y desde luego también que se bajen los topes electorales. Cuando todos tengamos las mismas posibilidades como canarios, acceder no solo a los servicios públicos, sino también todas las prestaciones, tengamos las mismas posibilidades de emprender desde cada territorio, empezando por La Graciosa y terminando por el Faro de Orchilla, nosotros encantados en que se cambie. Pero hoy por hoy la realidad es la que es, y la sociedad es la que es, y desde luego lo que sí vemos que falta pluralidad en este Parlamento. Muchas gracias a todos por el tono, por la cordialidad. Disculpe también por la primera vez que me acerco al Parlamento, pero bueno, encantado de estar por aquí y por lo menos, pero que sepa que el simple hecho de tener que trasladarnos ya, esos son inconvenientes que no se viven en Tenerife y se viven mucho menos por la facilidad de comunicación en Gran Canaria. Eso debemos tenerlo en cuenta. Muchas gracias a todos. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Bermúdez. Le aseguro que ha sido muy grato la presencia de ustedes dos hoy aquí y que, bueno, que en nombre de todos los grupos le reiteramos nuestra gratitud por su presencia, y yo creo que la voluntad de este Parlamento es hacer las cosas mejor dentro de la pluralidad de ideas que hay. Esperemos que lo que al final salga sea bueno para Canarias y para todos. Los damos a ustedes por concluidos. Nosotros tenemos otra sesión. Les voy a pedir que se queden un momentito para tratar una cuestión de orden interno respecto a las intervenciones futuras y nada, pues después comenzamos con la